Bueno, pues os hemos dado ya copia de la nota de prensa que hemos elaborado para el día de hoy y os hemos adjuntado también, es la primera vez que lo hacemos para que la memoria esté fresquita a través del documento, el comunicado que en su día hicimos el 29 de enero de este mismo año, del 2013. Yo creo que en ambos textos queda manifiestamente claro pues lo que es objeto de la comparecencia de hoy, y no es otra que una nueva mentira por parte del equipo del gobierno del Partido Popular, y más en concreto del que ya va siendo cada vez más claro un mentiroso compulsivo. Y lo digo, con las distintas actuaciones que viene teniendo desde hace tiempo para avalar estas palabras que digo. Es decir, el señor Albaladejo, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja, parece que se está convirtiendo en un mentiroso compulsivo. En más de una ocasión, incluso en sesión plenaria, quizá por deformación profesional, me he permitido recordar que mentir es errar a sabiendas. Una persona puede errar, puede equivocarse, pero no por eso es un mentiroso. ¿Un mentiroso quién es? Un mentiroso es el que yerra sabiendo que está errando, pretendiendo hacer que los demás incurran en una creencia que no es la verdadera y sabiéndolo. Por eso digo con total claridad que el señor Albaladejo se está convirtiendo en un mentiroso compulsivo. Y la última es nada más y nada menos que a colación de un escrito del Defensor del Pueblo, me parece recordar que es, hace 2 días sale en algún medio de comunicación, y nos cita expresamente mezclando cosas que no tienen nada que ver. Pero desde luego lo que sí que parece él querer dejar claro es que, y lo dice literalmente, tengo aquí el recorte de prensa de uno de estos medios, dice literalmente que los verdes, ante las actuaciones de la policía local respecto del problema de los llamados popularmente manteros, el tema de la venta irregular en las distintas calles del centro de la ciudad, que en esas actuaciones policiales los verdes, al parecer, sembramos dudas respecto de esas actuaciones. Parece como que quieran decir que hemos acusado a la policía local de realizar malas prácticas, de abusar de la violencia o algo por el estilo. Y parece hablarlo con no sé qué supuesto escrito de el Defensor del Pueblo, el Síndico de Agravios, ahora mismo no recuerdo muy bien, me parece, del Defensor del Pueblo, exactamente. De hecho, dice literalmente, según ese medio de comunicación, que no ha sido desmentido por el señor Albaladejo, dice literalmente: fueron los verdes, con el eco de toda la oposición municipal, quienes sembraron dudas en torno a las actuaciones de la policía local en estas difíciles situaciones, y que en vez de apoyar a los agentes de las fuerzas de seguridad y en particular con los de la policía local, se posicionaron no sabemos dónde, pero no junto a las fuerzas policiales. Esto es una mentira como una casa, y en realidad lo que esconde, y eso es un poco el sentido de la nota de prensa que os hemos dado y de lo que queremos comentaros y ampliaros a ser posible en esta comparecencia, eso es radicalmente falso y mezcla varias cosas. Y pretende esconder una muy importante, y es la nefasta, la insuperablemente nefasta actuación respecto de la venta irregular en las calles de Torrevieja, muy especialmente en el centro. El Partido Popular lleva años, no meses, lleva años haciendo la vista gorda ante una serie de actuaciones en la vía pública claramente irregulares. En algunos casos incluso nos llegaron a nuestros oídos que se habían producido hasta permisos que no eran tales permisos, ¿no? Eran papeluchos que se habían firmado por parte de algunos concejales. Nosotros nunca eso pudimos probarlo documentalmente y por eso nunca lo hemos denunciado, pero desde luego eso corría por ahí, se decía, etcétera, etcétera. Nosotros, ante la gente que se está buscando la vida, como no puede ser de otra manera, no hacemos ningún tipo de persecución. El tema es cuando, ante una política de permisividad totalmente torticera y totalmente abusiva, se permite
que una cantidad ingente de personas que no tienen permisos, que no pagan impuestos y que en el fondo, lamentablemente, muchos de ellos están sometidos a situaciones de semi-esclavitud con mafias que los explotan, pues ahí sí que tomamos cartas en el asunto. Y lo que pasó el año pasado fue una cosa muy sencilla que suele ocurrir en este pueblo, que cuando un problema desborda, parece que nadie, ni en la sociedad, ni en los partidos políticos y tal, nadie parece querer dar el primer paso por si se le acusa de no se sabe muy bien qué. Y lo que pasó el año pasado es que ya la gente que paseaba por las calles del centro del pueblo, los propios comerciantes, ya sean los que tuvieran comercios tradicionales como los propios vendedores ambulantes del Paseo de la Libertad, estaban absolutamente hasta el gorro de la situación en la que se vivía. Uno pasaba por la Plaza Waldo Calero, pasaba por el famoso kiosco de La Roja, para los que sois de toda la vida aquí sabéis que así lo hemos denominado siempre, y no se podía andar. Uno iba por el Paseo Vistalegre y no se podía andar de los vendedores en situación irregular que había. Uno andaba por el Paseo Juan Aparicio y no se podía andar. Y eso era algo insostenible, insisto, para el ciudadano de a pie que pasea y que quiere disfrutar de su ciudad y de sus paseos, y era insostenible para los comerciantes, ya sean los comerciantes tradicionales como los comerciantes que pagaban sus impuestos, que pagan sus impuestos, que están al día en sus pagos y en sus responsabilidades fiscales en el Paseo de la Libertad. Y, claro, aquí nadie hablaba, nadie decía nada. Parecía como que afrontar eso era ponerse en peligro, no se sabe muy bien. Si contra esas mafias que estaban ahí, si ibas a... No sabíamos muy bien qué. ¿Y qué es lo que hicimos desde el Grupo Municipal de los Verdes? Sencillamente preguntar. Y el 31 de agosto del 2012, lo recordaréis perfectamente, en sesión plenaria, hicimos una serie de preguntas que tengo aquí, no os las hemos querido fotocopiar para no daros aquí, en fin, un montón de papeles, pero está a vuestra disposición recordarlo, lo tenemos aquí. Hicimos una serie de preguntas, en concreto 6, por supuesto no se respondieron en la sesión plenaria como viene siendo habitual, y se respondieron posteriormente el 28 de septiembre, para ser exactos, por el entonces concejal de Policía y Vía Pública, que era el señor Gil Rebollo. Y las preguntas fueron absolutamente indignantes, perdón, las respuestas absolutamente indignantes, porque como siempre parece que pretenden reírse de aquel que se preocupa por una serie de cuestiones. Parece que es práctica habitual no solamente no responder, sino en las presuntas respuestas cachondearse del que hace las preguntas. Y eso es lo que hicimos y lo que dijimos y denunciamos de nuevo el día 23 de octubre del 2012. Fijaos hasta qué punto nos indignaron las respuestas y hasta qué punto no afrontaban el problema real que estábamos viviendo en la ciudad de Torrevieja en ese tema, en el que ya se habían producido algunos conatos de violencia entre las fuerzas de seguridad, tanto policía local como guardia civil, con esa serie de vendedores. Fijaos lo que decíamos el 23 de octubre refiriéndonos a las preguntas y a las respuestas que anteriormente habíamos dicho. Decíamos, las preguntas, puesto que el escrito referido, haciendo referencia a la respuesta que nos habían dado, lo firma el concejal de Policía y Vía Pública, tendremos que asumir a todos los efectos que él es el responsable de su redacción y que por tanto es él el que o bien pretende tomar a los dos concejales de la oposición que presentan las preguntas citadas como estúpidos advenedizos, o bien es él el que demuestra una nula capacidad de comprensión lectora y, lo que es más grave, una dejación impresentable de sus funciones en materia de cumplimiento de las normas reguladoras contenidas en las ordenanzas municipales. Toda vez que las situaciones narradas en el cabezamiento del escrito del Grupo Municipal Los Verdes el 31 de agosto, lo que hemos recordado, la insostenible toma de las calles por parte de estos vendedores irregulares, es de dominio público, han podido y pueden ser constatadas por miles de ciudadanos, visitantes y medios de comunicación, y a día de hoy se puede constatar, decíamos el 23 de octubre, la misma situación, sobre todo en el Paseo Juan Aparicio. Decir que nosotros afrontamos que había una situación que había que solucionar, y lo que nos extrañaba es que, habiendo unas ordenanzas al respecto, el ayuntamiento no había hecho nada. Y no había hecho nada
porque estaba claro, y por cierto, no decimos esto porque sí o simplemente, que ya es bastante, porque paseábamos por las calles y veíamos la situación. Es que aquí nos llegaron a visitar guardias civiles y estuvieron hablando con nosotros y nos contaron la situación y nos contaron cómo se hace la vista gorda en múltiples ocasiones. Y hasta tal punto es así, y hasta tal punto es capcioso, absolutamente mentirosas las declaraciones del señor Albaladejo del otro día diciendo que nunca hemos estado o que no hemos estado con la policía local, que tenéis ahí una copia. El último párrafo del comunicado que os dimos en su día, el 29 de enero, dice lo siguiente, y con esto yo creo que se contesta absolutamente todo. Decíamos el 29 de enero, decíamos: los verdes no vamos a dejar que este asunto pase como si nada hubiera ocurrido y que se sigan lesionando los derechos de los comerciantes y trabajadores que cumplen con sus obligaciones fiscales. Tampoco vamos a consentir que ante tamaña incompetencia se pueda poner en peligro la integridad física de los agentes de la policía local o guardia civil que hacen su trabajo a pie de calle y que no tienen culpa de la ineptitud política del gobierno municipal. Esto es más claro que el agua. Es decir, aquí nosotros, como siempre hemos hecho, acusamos, si es que consideramos que tenemos que hacerlo por una actuación política, a los políticos. Cuando hemos tenido que acusar a algún agente de la policía por algún caso concreto, aquí hemos estado dando la cara y argumentándolo también. Pero esos son casos particulares. A nosotros nadie nos ha visto nunca en la vida descalificar con carácter genérico ni a la policía, ni al cuerpo de la policía local, ni a la Guardia Civil. Nunca en la vida. Entre otras cosas porque no somos así. No llevamos corbata generalmente, ni mi compañero ni yo, ni siquiera en los plenos. El primer pleno, ¿no? Y mira, y no sé ni por qué. Pero bueno, tampoco me quiero meter en un jardín. No llevamos corbata. ¿Qué quiero decir con eso? Que igual no tenemos tanta apariencia de seriedad, pero yo creo que en nuestras actuaciones somos bastante más prudentes de lo que quieren transmitir desde el equipo de gobierno del Partido Popular. Bastante más prudentes en la mayoría de los casos. Y tratamos, al menos lo tratamos, de ser rigurosos. Y si tenemos que aportar algún documento para avalar algo, alguna declaración de algún testigo, de algún ciudadano, etcétera, lo hacemos. Cuando ha habido algún tema de acusación a algunos agentes de tortura, etcétera, aquí hemos estado y lo hemos denunciado. Hasta los únicos. Y lo hemos denunciado. Pero esos son casos puntuales y así los tratamos. Pero eso de decir que hemos estado enfrente de la policía y con aquellos que están teniendo actuaciones violentas y en situación irregular, eso es una trola como el Taj Mahal. Vamos, es que esto ya clama al cielo. Y el texto, el párrafo que os he leído de 29 de enero, habla por sí solo. Ahí precisamente lo que decimos es que hay que tomar cartas en este asunto porque hay que defender a los comerciantes, que están en su derecho, a los trabajadores de ese gremio, que están en su derecho, y a la policía local y a la Guardia Civil, que están en su derecho de no tener por qué ser agredidos, insultados o perseguidos por culpa de una gestión política absolutamente nefasta y que no se arregla de la noche al día porque no viene del día anterior, viene de años. Porque esas situaciones que están ocurriendo en este caso y en este tema son cosas que se han ido enquistando durante años por una política absolutamente nefasta, por no decir otra cosa. Y por cierto, me permito recordar que en algunas de las preguntas que hacíamos el 31 de agosto y el 23 de octubre posteriormente, ya indignados como os he podido plantear entonces, incluso en la pregunta nosotros tratábamos de ser positivos y de sugerir algún tipo de solución. En concreto, la cuarta pregunta que hacíamos el 31 de agosto decíamos, perdón, no la cuarta, era la quinta. Después de preguntar si iba a tomar medidas, decimos, ¿son dichas medidas de carácter meramente represivo o se tiene ideado algún otro plan que contemple la coordinación con y entre otras fuerzas del orden, la vía diplomática y el diálogo con los propios perdedores en situación irregular? O sea que en la propia pregunta tratábamos de ser positivos. Lo que pasa que aquí es pim pam pum contra los verdes. Aquí es, además, claro, yo comprendo que es una costumbre ya casi inmemorial para ellos. Llevan tantos años gobernando la ciudad que parece su finca. Y entonces, claro,
aquí se les ha hecho daño en lo que aparentemente son sus posesiones desde aquí. Y no es por sacar pecho en cosas que no tenemos que sacar, es la meridiana realidad. Entonces parece que el deporte favorito es pim pam pum, ¿vale? Y además sueltan lo que sea, sin documentación, sin la verdad lo que va, y ya está, y cuela. Hombre, cuela, pero vamos que si cuela, tiene una resonancia impresionante. Y nosotros tenemos que muchas veces tratar de hacernos ver, de visualizarnos en un momento dado con sacos de documentos, de declaraciones, etcétera, en unas condiciones francamente de desigualdad manifiesta. Por eso no sé si tengo un cierto tono de indignación, si lo tengo, lo siento, pero hombre, es que es para indignarse, es que insisto, el señor Albaladejo es ya el campeón del mundo del fullerismo político. Es que cada vez que habla miente. Es que es impresionante. Es que cada vez que habla miente. Y eso no es política. Eso, en mi humilde opinión, no es política. O sea, tratar de imponer un criterio político a través de la mentira, eso para mí no es política. Si hay una persona que entienda que la política debe consistir en eso, en hacerse camino a base de mentira, pues que me lo diga, igual me convence, no creo, pero desde luego es absolutamente así. Y este es un poco lo que os queríamos contar. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis que precisemos, lo hacemos encantados. Las preguntas y las respuestas están a vuestra disposición, insisto, si las habéis perdido. Decía públicamente al alcalde, que él conoce la realidad de esta situación al dedillo y en su opinión ha mejorado mucho con el plan conjunto de la Guardia Civil la situación de los puestos que se ponían ilegales en el paseo. ¿Para vosotros esto es así o esto es una visión de la realidad que no es...? Hombre, para nosotros hay una evidencia, y es que sí es verdad que la policía local y la Guardia Civil, un poco por aquello que se dice de la necesidad, a la fuerza ahorca, pues lógicamente se han tenido que sentar, han tenido que hablar y coordinarse muchísimo más de lo que hacían antes. En ese sentido, por supuesto, bien, es positivo. Ahora, yo vuelvo a repetirlo, esto es una cuestión de gestión política. Lo primero que tendrían que haber hecho no es esperar al verano. Lo primero que tendrían que haber hecho, y más desde precisamente estas preguntas, estas iniciativas en pleno que nosotros hicimos y tal, era habernos reunido a todos los grupos políticos, habernos puesto de acuerdo, que nos hubiéramos puesto de acuerdo perfectamente, porque aquí los grupos políticos parece que de partida ya vayamos a estar como el perro y el gato, y eso no es verdad. En cosas que son razonables hemos tratado de ponernos de acuerdo y lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y lo primero que se tendría que haber hecho era esto: haber diseñado entre todos un plan estratégico antes de que llegara el verano. Hubiéramos tenido todo el invierno y toda la primavera para haberlo elaborado, diseñado, haber estado coordinado con las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, bien, hay mayor coordinación, pero ¿el problema se ha solucionado? Yo creo que esto es evidente que no. O sea que se puede estar contento en un cierto sentido porque puede haber una mayor coordinación, pero desde luego echar cohetes, tirar cohetes y decir que el problema está solucionado, en absoluto. Y además me voy a permitir decir una cosa más. Precisamente a partir de la llegada del actual alcalde, la situación que estaba empezando a mejorar, al menos un poco, en la policía local y sus relaciones con la Guardia Civil, en mi opinión han empeorado, no han mejorado, dicho sea de paso. Con respecto a... En el cuerpo de la policía local especialmente. Pero en el cuerpo de la policía local especialmente, porque de eso sí tengo información, de si se llevan peor o mejor que la Guardia Civil no tengo información como para decirlo, pero dentro del cuerpo desde luego sí que lo puedo decir. Con respecto a lo que dice el defensor del pueblo, ese informe o esa resolución que hace el defensor del pueblo, vosotros no tenéis nada que ver con eso. Nosotros no se nos ha dado nada. A nosotros ¿Ni os pusisteis en contacto con el defensor del pueblo? No, además eso lo sabe perfectamente el Partido Popular, y os podía haber dado a vosotros la carta del defensor del pueblo, la resolución, porque normalmente siempre se cita al denunciante. Entonces, lo menos que puede hacer el Partido Popular y vosotros, que sois, entre comillas, profesionales, es exigir esa documentación cuando se os dé algo. Yo creo que nosotros siempre vamos con los papeles por delante.
Yo creo que si alguna vez hacemos algo y es del defensor del pueblo, siempre os hemos dado la documentación, nosotros. Lo menos que podéis hacer, cuando la del Partido Popular, es exigirle que os dé también esa información. Yo creo que eso es un derecho que no tenéis por qué a priori creer lo que os van a decir. Entonces, oye, si yo he puesto una denuncia al defensor del pueblo, la habría presentado yo. La habríamos presentado por Pillón. Nosotros nunca nos hemos escondido para nada. Yo creo que si hay un partido en Torrevieja y unos concejales en Torrevieja que jamás han estado con rumores, con insidias, con tal, somos nosotros. Cuando ha habido que poner las manos al fuego, aunque nos hayamos quemado, lo hemos puesto. O es mentira. ¿O a quién le han puesto 7 querellas criminales en este ayuntamiento? A este concejal, a Carcaño, o sea, pero a nadie más. Y eso es así porque cuando hay que poner la mano la ponemos. Y a veces nos equivocamos, pero la ponemos. Y si estamos convencidos nos quemamos. Entonces, del mismo modo que cuando nosotros damos... Bueno, nosotros no tenemos nada que ver, pero que eso vosotros os podéis haber enterado en ese momento. Deme usted el escrito, por favor. Y ahí viene quien denuncia. Y entonces, fíjate qué sencillo. Ahora, que un señor diga que nosotros tenemos algo que ver con el defensor del pueblo, no, y querernos meter con la policía. O querernos mal y tal, o sea, vamos, yo creo... ¿Cuál fue vuestra postura en los hechos concretos que se relacionan, que son del 8 de septiembre, cuando hubieron ahí unos actos de... Bueno, nuestra postura fue que vino una gente aquí, entre ellos una mujer muy vinculada al Partido Popular, a pedirnos que teníamos que intervenir porque iban a matar a unos señores que eran de otro color y tal. Que allí que iban a haber muertos y tal. Y nosotros le dijimos, mira, ese problema está generado por una política que ha hecho el Partido Popular de condescendencia, de permisividad, etcétera, etcétera. Y le dijimos, nosotros no vamos a participar. Nosotros no vamos a decir que la policía está masacrando a los vendedores ambulantes, que está masacrando a los manteros, que es una búsqueda de los derechos humanos, tal. No vamos a intervenir, porque entendemos que hay un derecho, y el derecho es que hay una ordenanza y una normativa, y estos señores la incumplen. Y estos señores la incumplen. Nosotros no hemos hecho ninguna declaración al respecto, o la hemos hecho. Hicimos lo que hay por escrito. ¿Qué hicimos esto? Lo que hicimos es todo lo que hay por escrito. Los actos de violencia los nosotros no, nosotros los vimos, y cuando vino gente aquí a pedirnos... No, pero no si públicamente nos manifestamos. Fíjate que fuimos prudentes en el sentido de, oye, ¿qué vas a salir a decir? Qué buenos son los negricos y qué malos son los policías. O qué buenos los no, ese no es nuestro estilo. Entonces, nosotros, cuando pasó aquello, vinieron algunas personas a vernos y nos dijeron, esto tal, los van a matar, que van a haber muertos, claro, muertos vendedores, no muertos por ideología. Mira, es un conflicto que está ahí, es un conflicto que se tendrá que solucionar, es un conflicto que tiene unos responsables por haber permitido, con esa condescendencia, con esa permisividad. Mira, en el mitin del alcalde, ese que tenemos ahora con un delito electoral, había lo menos 70 vendedores de estos ambulantes allí, todos bien vestidos. Algunos con traje africano. Qué bien se llevaban. En los actos electorales aparecieron en 40 historias. En los viajes a Valencia a ver a Blasco se fueron 4 o 5 veces los autobuses enteros con todos los vendedores estos vestidos con sus togas, etcétera, etcétera. Al ayuntamiento han estado en primera fila. Han tenido el teatro municipal a su disposición cuando han querido. ¿De eso no nos acordamos? Yo no cubría eso. Ni he ido a ningún acto de eso. Ustedes sí. Ustedes sí que han ido, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan del buen trato que han tenido esas personas hasta ese momento? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo no tengo por qué acordarme, yo lo he leído de sus crónicas, de las crónicas que hacéis. Y ahí estaban en primera fila, más de 70 vendedores ambulantes en el meeting de Hernández Mateo con Camps y con Trillo en el teatro. En primera fila bien guapos y tal, para sacar la imagen de qué demócratas somos, qué antirracistas, qué tolerantes, qué Partido Popular más guapo. Mirad lo que ha durado. Eso fue en mayo del 2011. En 2011 se revienta la venta ambulante. En el 2012 ya, como están persiguiéndolos en todos los lados y están cerrando las puertas, la SGA, la tal, está todo el mundo tal, pues donde cierran, como aquí tenían las puertas abiertas, han venido vendedores ambulantes que estaban en Calpe, que estaban en Benidorm, que estaban en La Manga. Claro, aquí no había pega. Esto era el paraíso. Y por eso ahora se creen que tienen derecho. Ahora ellos dicen que tienen derecho porque se les ha permitido. Y por eso están tan fuertes y están tan contrariados. Hombre, si aquí mi alcalde, si yo decía mi alcalde se les caía la baba. Si yo discutiendo una vez con 2 de ellos ahí en el paseo, resulta que no, que eran buenísimos. Y el que entra mejor que el que había. Claro que eran buenísimos. Si en el año 2011
y 2012 se les dio permiso para ponerse en el paseo después de los 100 que hay, me parece que 50 o 60. Hombre, si eso es de vergüenza lo que ha pasado aquí. Se ha creado una situación que estas personas se creían que aquí se les daba cobijo, se les daba color, etcétera. Esa ha sido la situación, pero el tema es que esa situación se ha desbordado. Y se ha desbordado porque mientras los echaban de un pueblo, la persecución policial, el acoso, las multas y tal, pues se venía todo el mundo aquí. Oye, vamos a Torrevieja, que Torrevieja es jauja. Nos ha pasado como con los delincuentes. Aquí no había delincuencia, no hombre, porque si había 4 muertos se silenciaba y trascendía 1. Pero habían 4 muertos, 4 asesinatos. Y eso es lo que está pasando, lo que nos ha pasado con la venta ambulante. Vino aquí una comisión a vernos a los concejales de los Verdes. Aquí al ayuntamiento, cuando estaban pasando esos acontecimientos en la puerta del juzgado, a decirnos que nosotros teníamos que ser la bandera de ellos y defender a estas personas. Y les dijimos, no señor, nosotros no vamos a ser la bandera vuestra porque no estamos de acuerdo. Hay una responsabilidad que es del equipo de gobierno, pero nosotros no vamos a defender, porque no es un tema de derechos humanos, es un tema de mafias, es un tema de sobreexplotación, y lo que era, me acuerdo, en Torrevieja, es un tema de masificación, porque si hubieran habido 10 vendedores no pasa nada, pero cuando ya hay 180, pues obviamente la situación ya se desborda, y ese ha sido el problema. Una última cosita. Cuando decís que venían guardias civiles a contaros cómo se hacía la vista gorda, ¿quién hacía la vista gorda? ¿La Guardia Civil, la Policía Local? No, ¿Quién hacía la el vista equipo de gorda? gobierno. Como el equipo de gobierno estaba permitiendo, con toda naturalidad, ¿Pero cómo hacían la vista gorda? que cómo hacían la vista, pues nada, sin medidas contundentes, sin abordarlo con ¿Los tal, guardias civiles veían las ilegalidades? Coméntalo, Pepe. Que veían las ilegalidades, ¿a qué te refieres? Dice, ¿lo has dicho tú? Venían guardias civiles a contarnos cómo se hace la vista gorda. Me tenían guardias civiles, dicho así, parece que estuvieran en cola. Sí. Alguna vez hubo Que nos han un venido y nos han dicho que, no, Sí, que desde el equipo de gobierno no se estaba actuando contra ese tema. Claro. ¿Pero lo veían los guardias civiles? Ellos me dijeron que vamos, que eso se iba a desbordar porque no estaba... Sí. Hombre. No nos referimos a este año ni al pasado. De guardias civiles que han venido a vernos por otros asuntos, y nos han dicho que se estaba permitiendo, que se estaba haciendo la vista gorda con la venta ambulante. Eso no lo han dicho, así de sencillo, que se estaba haciendo la vista gorda. Ahora, ¿qué es de la vista? Pues no lo sé, pero lo que está claro es que la realidad está ahí. La realidad está ahí. Hombre, hacer la vista gorda es que haya un montón de vendedores en medio de la calle que no tienen papeles, que incumplen las ordenanzas y siguen ahí. Un día y otro, y una hora y otra. Eso se hace la vista gorda. Y los agentes no lo hacen. Eso se hace... Hombre, los agentes hacen hasta donde pueden y hasta donde les dicen, que también se han quejado también. O sea, tú eres un policía municipal y vas con tu compañero, si tienes compañero o compañera, y hay 100 en situación irregular, y tú pides los papeles. Oye, tú no tienes los papeles. Si a ti te han dicho desde el equipo de gobierno que tienes que hacer eso, así, con tu pareja, 2 frente a 100, pues lo haces, pides los papeles, sigues, no, te tienes que ir, te tienes que ir. Vas al otro y cuando vas por el 100, el primero sigue vendiendo y así sucesivamente. Yo que esto en la calle me conozco el tema muy bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué significa que no hagan la vista gorda? Pues que en lugar de ir 2, el concejal de turno, el alcalde o quien sea, le ha dicho, señores, esto hay que eliminarlo, esto hay que erradicarlo, la ordenanza hay que cumplirla, desde el primer momento. Fuera gente en situación irregular. Cuando habían 15, cuando habían 20, ahora que hay 3.000. Claro, ahora tiene que ir el ejército. Los marines tienen que ir ahora a quitarlo, claro. ¿Qué va a ir una pareja de municipales? ¿Una pareja de municipales va a ir a pedirles los permisos y a quitarlos todos? Eso se hace en la vista gorda. Porque claro, el municipal te dice, hay una situación irregular, eso se hace en la vista gorda. Mandar a 2 municipales en lugar de a los marines contra 3.000, eso es hacer la vista gorda. ¡Hombre! Hace poco ha cambiado... Y que se entiendan las metáforas que uso de los marines y todo eso, que luego también va a parecer que estamos pidiendo la bomba atómica aquí a... Y quería saber si desde el grupo municipal de los Verdes pensáis que este cambio ha sido a mejor para atajar este tema, se ha abordado mejor, peor, regular, menos, más o igual. Si el tema no es mejor o peor, concejal o concejala, el tema es que se ha permitido llegar hasta aquí.
O sea, eso es el fondo de la cuestión. Lo demás es secundario. A nosotros vinieron a pedirnos aquí, entre ellos una señora muy amiga del Partido Popular, que fuéramos nosotros los defensores de esa causa. De los inmigrantes, de los perjudicados, del racismo, de la intolerancia y tal. Y le dijimos que no. Le dijimos, mire, nosotros eso no queremos. Es que van a haber muertos y tal. Bueno, los muertos, ¿qué vamos a hacer? Pero las dos partes tendrán su responsabilidad. Nosotros entendemos que ese problema se ha desbordado, que ese problema se ha salido de Madrid, que hay una responsabilidad de quien gobierna, pero nosotros no vamos a hacer bandera de esa historia sencillamente porque entendemos que no es justo. O sea, que no vamos a defender una cuestión que consideramos injusta, a ponernos en primera línea, a decir, oye, pobrecicos, que la policía es mala, que son racistas, que no, hombre, no es el problema. Lo cual no quiere decir que se analice que han habido responsabilidades. Que los problemas no se crean de la noche a la mañana. Los problemas se enquistan, los problemas se animan, se fomentan y al final tenemos la explosión. Y la explosión pues ha sido esa. Y ahora es mucho más difícil, que como decía Pepe, cuando eran 15 personas vendiendo en el paseo. Ahora son muchísimas y lógicamente con esa segunda historia de que se habían creído que aquí tenían derecho. Y bueno, y para que no se despiste la cuestión, amplio, más claro que el agua, que el señor Albaladejo miente como un bellaco. Miente como un bellaco. Y ahí tenéis la prueba con el comunicado del 29 de enero. Y las preguntas son de agosto. Y octubre. Y las preguntas son de agosto. Bueno, pues gracias por nuestra... Querían que fuéramos, de esa causa perdida también, que fuéramos...